Llegamos a la parte donde voy a hablarte de este monitor Samsung de 49 pulgadas. Es un monitor con un panel OLED y esto es más como una experiencia de uso. Y te estoy hablando desde acá porque el monitor lo tengo instalado y llevo ya aproximadamente unos 3 meses usando este monitor y decidí contar mi experiencia. Quiero decirte aquí lo que a mí me parece este monitor y la verdad es que basado en todo lo que he pasado con él, pues vale la pena. Primero, ahí estoy pasándote imágenes y luego, ¿verdad? Voy a aquí a hablarte un poquito de mi experiencia. También voy a pasar hasta el monitor para mostrarte. Voy a hablarte de este Samsung de 49 pulgadas. Como tú estás viendo en la imagen, ya está instalado. Llevo ya aproximadamente unos 3 meses usando este monitor. Al principio yo estaba un poquito preocupado porque hay por ahí algunos usuarios o ustedes saben que la tecnología OLED es una tecnología limitada que se daña muy rápido. Hasta ahora yo no he tenido ningún problema. El sistema de seguridad que Samsung implementa en este monitor pues va brutal. De hecho, yo no tengo bandera de que déjame apagar el monitor para que no se vaya a quemar. Yo no le paro bola a eso. Yo uso mi computadora todas las horas que a mí me da la gana y si se quema, pues lógicamente cobro la garantía porque le puse garantía aparte para eso, para si se presentaba alguna situación, pues yo poder tener una garantía mínimo de 2 años, porque le pagué una garantía de 2 años. Primero, déjame mostrarte el monitor un poco más de cerca, déjame enseñarte las tecnologías y cómo yo le he podido sacar el mayor provecho. Porque un monitor de 49 pulgadas con panel OLED, pues te brinda unos colores hermosos y aparte de eso, tener 49 pulgadas, pues tú le sacas un provecho increíble. Así que veamos el monitor más de cerca. Me disculpan que esa imagen no me quedó muy bien porque donde yo tengo mi computadora estoy un poco incómodo. Pero nada, la idea de este video es que ustedes puedan ver mi experiencia y vean si este producto vale la pena. Así que veamos. Voy a destacar lo más importante. Voy a empezar. Vamos aquí a esta opción de juego. Ahí dice juego. Fíjate que con este monitor, en caso de que tú no tengas un PC, no tengas, ¿verdad?, una torre o un PC gamer armado por ti, pues lógicamente ya tiene la opción de poder jugar en la nube. Tiene Xbox para tú jugar los videojuegos en la nube, está Luna y está GeForce Now. Y para tú ejecutarlo, simplemente tú abres la aplicación deseada y lógicamente una vez que le das, pues ahí va a salir la aplicación, todos los juegos que tiene esa aplicación para tú poder ejecutarlos a través de la nube. Otra cosa que me gusta es la parte multimedia. Si vamos a multimedia, aparte de que tú vas a poder sacarle provecho con videojuegos, pues también, y esto yo lo estoy ejecutando todo con este mando que ustedes ven acá. ¿Ves? Esto es un video un poco informal porque más o menos esto vendría siendo como una experiencia de uso y la verdad es que fíjate, la parte multimedia pues lo mismo, tú ejecutas cualquier aplicación. No voy a reproducir ningún contenido porque lógicamente ustedes saben que por tema de copyright pues no me voy a arriesgar a que me vayan, ¿verdad?, a demonetizar el video. Pero también en cuanto a la parte multimedia, pues fíjate, se ve muy bien, tiene una muy buena calidad y aparte de que es un monitor, pues también esto es un plus que te deja que tú puedas ejecutar todas las plataformas multimedia como Netflix, Max, Disney y todas estas aplicaciones que nosotros estamos viendo. En cuanto, ¿verdad?, al sonido, pero se escucha bien y resuelve bien. Así que le voy a dar puntuación buena en cuanto a la parte multimedia y le voy a dar también puntuación buena al concepto de tu poder ejecutar todos los videojuegos que están en la nube y me parece a mí, chicos, que este es el futuro. Bueno, ahora vamos a la parte verdad que yo sé que muchos quieren saber. Ya ustedes vieron que dividimos la pantalla.
Ahora lo que voy a hacer es que voy a ejecutar una aplicación de juego. En este caso vamos a ejecutar Steam, ¿verdad? Recuerden que yo tengo doble pantalla. Estoy ahí dividiendo una y otra. Y voy a abrir este juego de Callisto Protocol. Vamos a ver este juego, que es un juegazo. Aquí tú vas a poder aprovechar el HDR sin mayor problema. Y mira, vamos a esperar que el juego ejecute. Fíjate dónde el juego sale aquí. Y a través de aquí, de Streamlabs, los que se dedican a la creación de contenido saben que esto se aprecia muchísimo. Ahí no se está capturando el juego, lógicamente, porque yo tengo que activar la pantalla. Fíjate ahí donde se está capturando el juego. Y si tienes una cámara web, pues también la puedes poner, como en este caso. Y fíjate, aquí tú puedes ir grabando la partida y de este lado puedes ir jugando. Y no sé si a través del lente de esta cámara ustedes pueden apreciar la calidad de imagen que tiene esto, porque en lo personal debo decirte que se ve muy bien, me encanta. Y fíjate cómo tú puedes aprovechar esta 49 pulgadas, chicos. Esto es un juegazo. Ahora mismo yo le estoy dando con una RTX 4090. Fíjate que me está dando una tasa de, ¿verdad? Una FPS de 120, 140. Y este juego está ahí activado al máximo. Quiero mencionar algo importante. Fíjate. Wow. La verdad es, chicos, que yo creo que nada más por esto vale la pena tú tener un monitor de 49 pulgadas para tú sacarle provecho en situaciones como esta. Y esta calidad OLED, Samsung ha hecho un gran trabajo. Me encanta. Ojalá que en el futuro resuelvan este problema de que este panel se calienta mucho, esta tecnología, y que se agota con el tiempo, que se dañan rápido. Yo, basado en mi experiencia, no lo sé. No sé si se va a dañar rápido. Vamos a ver qué pasa, ya que este monitor yo me voy a quedar con él. Es de mi uso personal. Más adelante, vamos a ver en 1 o 2 años, a ver qué sucede. Yo la verdad es que le doy caña a mi PC. Cuando yo estoy aquí en la casa, esta PC mía siempre está prendida. O sea, yo no tengo pena de que no, que la voy a apagar porque el panel OLED se va a quemar, ni nada de esto. No, yo estoy dándole caña siempre a esta pantalla, y la verdad es que a mí en lo personal hasta ahora no tengo ninguna queja. En cuanto a la tecnología de HDR, el negro más negro en juego como este, es que tú puedes apreciar, porque recuerda que la parte del HDR en esta tecnología que Samsung implementó, lo que hace es que se apaga completamente. Por ejemplo, en una zona de juego oscura, lo que hace el videojuego es que la pantalla se apaga completamente y tú vas a poder disfrutar y aprovechar en un juego que tenga que ver así como zona oscura, como este juego que tú estás viendo. Pero no todo es color de rosa en este monitor, y hay algo que quiero que tú sepas, algo importante. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vamos a ver si lo hacemos. ¡Uf! Míralo aquí. No tengo audio, ¿verdad? Tengo el audio porque lógicamente no quiero arruinar el video. Y se metió por debajo, ¿vieron? Se metió por aquí. Se metió por aquí abajo. Madre mía. Wow. Ok, lo que voy a hacer es que voy a cerrar el juego. Me encanta que la tasa de actualización, si venimos aquí vas a ver que los 240 Hz se dividen en las dos pantallas. Es decir, ahora esta pantalla se reproduce a 120 Hz y la otra se reproduce también a 120 Hz. Es decir, que la pantalla partida en dos se divide en la capacidad, se divide entre las dos pantallas. Una 2560 por 1440 en 2K, ¿verdad? Y la otra igual. Y también los 240 Hz se dividen en los... Me gusta la parte curva de ese monitor porque siento que a la hora de jugar es más inmersivo. Cuando tú quieres jugar, ¿verdad?, con la pantalla completa en 49, con resolución de aspecto de 32,9, pues es como más inmersivo cuando la pantalla es más curva. Te doy puntuación 10 de 10. Recuerda que viene con G-Sync, viene con FreeSync. Aparte de esto tiene HDMI 2.1, viene también con un puerto DisplayPort. La tasa de respuesta es brutal, ya que el tiempo de respuesta, es brutal, ya que viene con una velocidad de 0,03
milímetros. Es decir, que es súper rápido la tasa de respuesta de este monitor. Creo que es uno de los monitores más rápidos que hay ahora mismo en el mercado. Y como ustedes vieron en esa imagen, pues este producto lo recomiendo. Esta situación de que el panel OLED se quema rápido, que puede tener problema con el tiempo, pues yo, basado en mi experiencia, y ya llevo aproximadamente unos 3 meses, pues yo no he tenido ningún problema. Mi monitor yo nunca lo apago, es decir, yo lo uso el tiempo que tengo que usarlo y no tengo miedo de que se queme. Si se quemó, se quemó. Hasta ahora todo marcha bien. De hecho, estos colores, por ejemplo, el HDR, cuando estoy jugando videojuegos que tienen zonas oscuras, pues a mí me dejan enamorado. Y basado en la experiencia, debo decirte que lo recomiendo. Ahora mismo está costando unos $1000 y pico y creo que vale la pena porque hay un gran diseño, hay material de construcción brutal y toda la tecnología que tiene este monitor, pues vale la pena. Estamos hablando de 49 pulgadas, resolución en 2K, un panel OLED y chicos, los recomiendo sin mayor problema. Voy a dejarte más información en la descripción de este video y debo decirte que hasta el día de hoy no tengo ninguna queja con este panel OLED y no tengo tampoco ninguna queja con este monitor de Samsung. Muchas gracias y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye, hasta la próxima.